¿Sabías que los áridos son el recurso natural más utilizado en el mundo después del agua? Cada casa, cada carretera, cada puente que pisas existe gracias a ellos. En este episodio del podcast hablamos con Juan Carlos Marín, ingeniero de minas, directivo de Votorantín Cementos y presidente en Andalucía de la Asociación Española de Fabricantes de Hormigón Preparado. Con él descubriremos cómo la crisis de 2008 cambió el sector de los áridos para siempre, cómo la innovación y la sostenibilidad están cambiando el del hormigón y por qué los áridos es parte fundamental de nuestra vida moderna. Una conversación cercana, con anécdotas de su trayectoria, reflexiones sobre el futuro del sector y una pregunta clave: ¿qué pasaría si mañana dejáramos de producir áridos? Hoy vamos a descubrir cuál es el filón de Juan Carlos Marín. Hola, muy buenas, bienvenida a un nuevo episodio del Filón. Hoy seguramente cuando has estado andando por la acera has pisado árido, cuando estabas con el coche lo has hecho sobre árido, cuando vas a la oficina también estabas rodeado de árido, pero no eras consciente de ello. Hoy vamos a hablar de un material que es el segundo recurso natural más empleado por el hombre después del agua y que posiblemente no seamos conscientes, y para ello traemos un invitado que me hace mucha ilusión tener, a Juan Carlos Marín. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, José Luis. Encantado de estar contigo. Pues con Juan Carlos vamos a hablar de áridos, vamos a hablar un poco también de su trayectoria, vamos a hablar de hormigón, de construcción, vamos a hablar un poquito de todo y bueno, las dos preguntas obligatorias que le hago a todos los invitados. Juan Carlos, ¿cuál es tu filón? Yo pienso que mi filón, por lo menos algo que siempre me ha motivado y que sin duda ha sido mi motor, lo digo mucho a mis compañeros, sin duda que ha sido el querer aprender cada vez más. Ha sido algo que me ha motivado siempre, que me sigue motivando, a aprender, aprendizaje continuo, y yo creo que eso me ha ayudado sin duda a tener un grado de resiliencia alto. Y bueno, me ha ayudado, yo creo que me ha ayudado, pienso, que estoy seguro que me ha ayudado en toda mi carrera profesional. Por otra parte, también soy fiel defensor y creo que lo llevo lo empleo y a mucha honra es de potenciar a los equipos con los que trabajo. Creo que sin duda es fundamental tener equipos súper motivados para alcanzar ese objetivo que todos tenemos, que cualquier proyecto, para que ese proyecto salga adelante. Sin duda tener equipos que tú les das esa tranquilidad o que los protege, entre comillas, pero que a la vez le pide de que sean capaces de tomar decisiones y que lo hagan a diario, sin miedo a equivocarse. Por supuesto, cuanto menos mejor, pero que no tengan ese miedo, pues yo creo que es fundamental para conseguir el éxito. Y por otro lado, siempre hacemos la otra pregunta, que es ¿cuál es la piedra que te encontraste? Que puede, que eso no tiene una connotación negativa, puede ser algo positivo o algo negativo, algo que te marcó en tu carrera. Voy a decir algo que creo que voy a coincidir con muchos ciudadanos de Andalucía y de España en general. Yo creo que la piedra con la que me encontré, que como tú bien dices, parece negativo, pero luego a su vez generó algo positivo, fue la crisis financiera del 2008. A mí me gusta decir medio en broma, pero no es medio en broma, es totalmente real, que eso sí que fue un máster para muchos técnicos que en aquellos momentos estábamos dirigiendo, llevando las direcciones facultativas de algunas canteras, algunas graveras, negocios de hormigón, porque la verdad que fue muy duro y además muy prolongado durante muchos años. Cuando queremos hacer un proyecto beneficioso para nuestra empresa, para la empresa con la que trabajamos, pues pensamos en eficiencia a la hora de la producción, fabricación de nuestros productos, reducción de costes, en volumen de negocio, bueno, buen margen. Ahí nos dimos cuenta de algo tan básico como que solo teníamos un camino, que era mejorar nuestra eficiencia en la fabricación de nuestros productos, en este caso los áridos, reducción de costes, y eso era lo único que nos podía salvar, porque no había volumen de negocio, no había toneladas para vender y la demanda era poquísima, la oferta era mucha competencia, muchos competidores, todos con el mismo problema. En definitiva, fue un problema muy grande, fue una piedra en negativo, pero a su vez nos abrió los ojos a muchos y yo creo que nos hizo mejores profesionales. Y esa es la parte positiva, por supuesto. ¿Crees que en esos años de crisis en la que la construcción cayó totalmente,
¿El sector de los áridos se profesionalizó más de lo que estaba hasta ese momento? Sin duda. Yo creo que coincide con lo que acabo de decir. Eh, Era aquello, en mi punto de vista, y que coincido con muchos compañeros y amigos, aquello tampoco era sano ni sostenible. Eran unos volúmenes de producción altísimos y eso nos hacía primar muchísimo la producción sin mirar la eficiencia. Como he dicho, después del máster que tuvimos que hacer, además fue gratuito el máster, eh, nos hizo mejores profesionales. Mejoramos mucho la eficiencia de nuestra producción, de nuestra fabricación de productos, de Ario en concreto. Y vamos, hicimos, la verdad que hicimos en algunos casos milagros para subsistir. Sin duda, yo creo que nos hizo ser mejores profesionales. Bueno, Juan Carlos es director de Votorantim, una empresa de cemento. Llevas vinculado un poco al mundo del árido de más de 25 años, toda tu carrera, o prácticamente toda tu carrera profesional. ¿Cómo fue la primera vez que pisaste una cantera? ¿Te lo recuerdas? Sí, por supuesto. Yo estudié minas. La verdad que siempre me gustó desde que estaba en el instituto, me gustaba mucho la geología, me llamaba mucho la atención. Luego al final no sé por qué, no estudié geología, estudié minas y prácticamente fue a acabar mi formación y tuve la suerte de que en mi pueblo había una empresa, una pequeña empresa, una empresa familiar que tenía una cantera. Entonces entré a trabajar en esa empresa para llevar la parte como jefe de producción de la cantera y a la vez la dirección facultativa. Mi sorpresa es que también tenían dos plantas de hormigón, una de ellas en mi propio pueblo, en Castro del Río, en la provincia de Córdoba, y, y fue mi primer contacto con el mundo del hormigón. Las canteras, sí, alguna práctica en la escuela, pero también poco más. El hormigón para mí fue una sorpresa. Cuando entré en la empresa estaba un poco en pañal en el tema de no tenía sistema de producción, el sistema de calidad, el control de calidad era muy básico. Entonces me encomendaron también en paralelo esa misión y para mí fue muy enriquecedor porque a la vez que estaba aportando algo a la empresa, estaba yo aprendiendo. Pero así de claro, estaba aprendiendo y me da mucha alegría que después de tantísimos años, eso fue en el año 98, después de muchísimos años estar desvinculado del hormigón y dedicándome solo al mundo del árido, creo que en el 2017 ya en Votorantim Cimento, en Prebetón Áridos y Hormigones, me encomendaron la gerencia en aquel momento de todo el hormigón sur de nuestra zona sur de España. En fin, me hizo ilusión que después de tantísimos años recuperara eso que aprendí tan joven. Así que llevamos ya, como tú has dicho, si no me equivoco, casi 28 años en este mundo. ¿Cómo viviste esos primeros? Porque bueno, al final en la carrera aprendes, pero realmente se aprende trabajando. ¿Asumiste bastantes responsabilidades en cuanto terminaste la carrera? ¿Cómo tenías alguna persona por encima que te fue mostrando un poco cómo se hacían las cosas? ¿O fuiste prueba y error? Mm. La verdad, esto lo digo, el que me conoce bien, lo digo muchísimo. Cuando acaba tu formación académica, tienes muchos conocimientos teóricos, pero me vaya a perdonar, práctico cero. Muy pocos. No voy a decir cero, pero muy pocos. Hay dos maneras, creo que, de incorporarte a una empresa, sobre todo familiar, pequeñita. Eh, Creerte que tú llegas con todo sabido, un error gravísimo. Y luego otra manera que es aprender de todos tus compañeros, pero de cualquier operario, del palista, del operario de Dumper, del encargado. Y yo creo que eso, después de tantísimos años, puedo decir que creo que sí lo hice bien. Entré de manera muy humilde, con muchas ganas de aprender, como he dicho, es algo que me motiva mucho y aprendí muchísimo de todo, de cualquier operario, desde el primero hasta el último. Y yo creo que eso fue fundamental para que ellos también se abrieran y no les importara que yo estuviera ahí como eso, absorbiendo todo lo que podía. Es complicado
como tú dices, pues tuviste que entrar de una manera muy humilde, pero es complicado porque tú a la vez tenías que dirigir un poco todos los trabajos y la producción, la dirección facultativa. ¿Cómo gestionaste esa juventud y ese con los trabajadores? Sí, no es fácil. Me acuerdo que había operarios que llevaban más de 35 años dedicándose al sector trabajaban en cantera. Y bueno, no es fácil, pero bueno, yo creo que ellos se dieron cuenta de que estaba allí para aportar, para ayudar. Es verdad, como he dicho antes, que yo iba a aportar algo que no es que no lo estuvieran haciendo mal, es que no lo tenían, que era un sistema de control de la producción, sistema de calidad, era muy basiquito. Entonces ellos vieron que venía a aportar, a ayudar. Y bueno, yo creo que con el tiempo vas ganándote la confianza de todos los veteranos, sobre todo de todos los más veteranos. Y bueno, con el tiempo se dieron cuenta de que me gustaba, vuelvo a repetir lo que he dicho al principio, crear equipos, darles confianza, darles su margen, su autonomía, para que pudieran, por supuesto, tomar decisiones. En fin, yo creo que hicimos un buen equipo. Juan Carlos, tú estás vinculado actualmente también mucho a la ciudad de Málaga, yo soy malagueño, porque una de las fábricas que gestionáis es la fábrica de cementos de La Araña, en Málaga. Sí. ¿Puedes comentar un poco cuál es tu labor ahora mismo en Montarantín, qué es lo que hace y la importancia también de la araña y la problemática que tiene la araña a nivel social también, ¿no? Si puedes comentarlo. Bueno, yo hoy en día soy el director de los negocios de áridos, hormigones y morteros en la zona sur de España, de Andalucía y Extremadura. Y bueno, pues en la actualidad tenemos cuatro canteras graveras activas, cinco, perdón, 15 plantas de hormigón y 3 plantas de mortero seco en la zona sur, siempre en mi radio de acción. La verdad que es un trabajo, vamos, algo que me motiva también mucho es que todos los días son distintos, no hay ningún día igual, eh, no te aburre, se pasan los días muy rápido, en fin, un negocio que a mí me gusta muchísimo, es lo que yo he estudiado y lo que me siento realizado, el sector del árido además, pero ya te digo, muy dinámico y no da tiempo por irte. Con respecto a la fábrica, bueno, es una fábrica que está ubicada en un sitio privilegiado, como tú bien sabes, José Luis. Sí es verdad que es una fábrica ejemplar, hay pocas fábricas y pocas canteras, que ahora lo comentaré más adelante, que tengan una comisión de sostenibilidad en el que incluye ayuntamientos, vecinos, entidades locales, por supuesto la empresa. Yo creo que en eso hay que decirlo, Votorantim Cimento es un ejemplo a la hora de trabajar con las puertas abiertas, no hay nada que esconder, y que los vecinos, las asociaciones locales, eh, el propio ayuntamiento, la Junta de Andalucía, vea cómo se trabaja. Bueno, pues quería preguntarte empezar a hablar un poco del tema que nos trae hoy, que son los áridos. Si puede explicar a la audiencia qué son los áridos y qué importancia tienen, qué papel tienen en la sociedad. Los áridos, como lo estudiamos desde hace muchos años y de manera muy básica, pues son, vamos a decir, la típica definición, un material granular que se extrae de la fragmentación de las rocas, hay varios tipos de rocas, pero el segundo apellido, lo que voy a decir ahora, creo que es lo más importante y que se emplea, es el principal materia prima para la construcción. Como tú bien has dicho antes, que me ha parecido muy bonita la introducción, muchas veces no nos damos cuenta que estamos rodeados totalmente por el árido. Y es verdad que comentas con amigos que saben a lo que me dedico desde hace muchísimos años, pero siguen sin saber lo que es el árido, es el gran desconocido. Y como tú bien has dicho antes, el árido está presente en nuestra vivienda, en una casa, en un hospital, en el pabellón que nos gusta hacer deporte, en el gimnasio, en la carretera. Está presente en cualquier cosa que pensemos. También lo has dicho tú, es la segunda materia prima más utilizada en el mundo, después del agua. Pero después del árido, el tercero va muy lejano. Es un material súper empleado.
¿Qué quiero decir con esto? Que si no existiera árido, pues no podríamos hacer hormigón. El 80% del hormigón es árido. No podríamos hacer aglomerado asfáltico, asfalto como lo conocemos. El 90, casi el 90% del asfalto es árido. No podríamos hacer morteros. El 95% del mortero es árido. Bueno, podríamos seguir así muchísimo tiempo, pues, pero no vamos a aburrir. Pero en definitiva, es un material súper, súper, súper empleado en la construcción. Vale. ¿Qué tipos de áridos existen? Porque hay diferentes tipos, clasificaciones, pero bueno, para que la más básica, la que se Sí, entienda más fácil. principalmente, si vemos la nomenclatura, sabes que tienen todos los áridos para comercializarlos, tienen que tener un marcado CE. Ese marcado CE te indica cómo tenemos que nombrar los áridos. Y por ejemplo, una arena 0,5, eso quiere decir, el primer nombre es la granulometría de ese árido. Es decir, un 0,5 quiere decir que estamos utilizando un material que va entre 0 y 5 milímetros. El segundo nombrecito que lleva es la C de calizo, la S de silicio, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? El tipo de roca. Eso es casi de lo más importante del nombre. Otro nombrecito que va por detrás, otra letra, es L. ¿Qué quiere decir? Que el material ha sido lavado o no lleva L, no ha sido lavado en su proceso de producción. Y por último, la T de triturado o R de rodado. ¿Qué quiere decir? Que si es R de rodado es un material natural, que simplemente se ha clasificado con nuestra escriba. Si pone la T, es triturado, que ha pasado por un proceso de trituración con un molino o varios. Yo creo que viendo el nombre del técnico del árido se explica todas las características principales. Vale. ¿Qué tipos de materiales, qué tipos de rocas se suelen emplear para fabricar áridos? Principalmente por la zona que estamos, la roca más habitual y más que se presenta más en las canteras de Andalucía es el árido calizo o dolomítico, el árido silicio, que es lo que predomina en la vega del Guadalquivir, por ejemplo, en la zona que tú conoces bien, de San José de la Rinconada, La Algaba, etcétera. También tenemos áridos ofíticos, que se extraen pensando más en la fabricación de aglomerados asfálticos. Principalmente esos son los principales tipos de roca que se nos va por aquí, por nuestra zona. Vale. Em, ¿Cuál es la importancia? Vamos a hablar un poco de las dos ramas que has dicho que son más importantes o más reconocidas que el árido, que son los hormigones y el aglomerado asfáltico. Em, Empezamos por el aglomerado asfáltico, ¿por qué eso es tan importante y cómo se hace el aglomerado asfáltico, el asfalto y por qué es tan importante el uso de áridos, ¿no? Básicamente muy sencillo, si no tuviéramos aglomerado asfáltico no tendríamos carretera. Es lo que todos conocemos, el asfalto, la capa de rodadura que todos pisamos con nuestro vehículo, nuestra bicicleta, o lo que todos conocemos. Como he dicho antes, casi el 90% del aglomerado asfáltico son áridos, son arenas, gravas y el resto, básicamente, sin entrar en mucha profundidad, betún. Eso es el aglomerado asfáltico. Si pasamos al hormigón, como tú has dicho, el 80% del hormigón es árido. El hormigón es arena, gravas en sus distintas granulometrías para que haya una curva granulométrica correcta, cemento, agua y aditivos. Básicamente eso es el hormigón. Parece sencillo, pero luego hay mucha tecnología detrás, más de lo que normalmente pensamos. Pues vamos a contar un poquito cuál es el proceso de fabricación del hormigón a grandes rasgos, qué tipos de hormigones existen y para qué se usan cada uno de ellos. Si puedes contar un poco. Sí, así de manera muy, muy rápida y muy resumida, pues el hormigón se fabrica normalmente. Digo normalmente porque los que tenemos ya algunos añitos recordamos todavía cómo se hacía el hormigón en obra, con una hormigonera en obra. Eso, por suerte, se ve ya muy poco o casi nada. Como digo, se fabrica en centrales de hormigón, plantas de hormigón, como popularmente conocemos.
y son centrales que están totalmente automatizadas, 100%. Ya te digo que aquí la tecnología y las nuevas tecnologías están ayudando mucho para tener cada vez un proceso de producción más eficiente. Y al final, el hormigón, a mí me gusta decir en algunas ocasiones que no está fabricando un producto, que sí lo estamos utilizando, pero quiero decir con esto lo que estamos haciendo es mezclar una serie de materias primas. Como digo, Estás cocinando, ¿no? correcto. Una receta. Y además lo nombramos así. Vamos a dosificar con estas recetas. Al final es una mezcla, la mezcla adecuada de arena, gravas, cemento, agua y los aditivos. Los aditivos muchas veces no le damos la importancia que tienen, pero son claves para hacer un hormigón trabajable, dócil y sobre todo para bajar el contenido de agua. El contenido del agua en el hormigón es muy importante. El hormigón tiene que llevar agua, es fundamental que necesita el agua, pero a su vez, si se pasa del agua que necesita, como a mí me gusta también decir, es veneno. Si se pasa del agua que necesita, lo que te está haciendo es reducir las resistencias mecánicas del hormigón que estás fabricando. Tipos de hormigón, pues bueno, normalmente el hormigón estructural, el que se utiliza en los forjados, los pilares de nuestras viviendas, de los hospitales, de cualquier edificación, pues el HA25. 25 quiere decir que tienes que cumplir con 25 newton por milímetro cuadrado. Ya se suelen utilizar también 30, 35. Si te metes en obras de construcción de tramos de AVE, de puentes, pues nosotros estamos haciendo en Plasencia un tramo de AVE y estamos utilizando un hormigón de 60 newton milímetro cuadrado, de 60 megapascales, un hormigón de alta resistencia. También tiene otra palabrita el hormigón, que es la B de blando, la P de plástico, la F de fluido. Eso quiere decir la consistencia con la que hemos fabricado ese hormigón. Eh, Normalmente está tendiendo el mercado y además el código estructural, que ahora hablaremos también, si te parece bien, recoge que cada vez es más oportuno, es una recomendación de que trabajemos con hormigones con consistencia fluida, o sea, bastante blando para entendernos. Eso facilita a que hoy en día también se trabaja con una armadura muy tupida en obra, y eso, el hormigón fluido, pues ayuda a que el hormigón llegue a todos los elementos, a todos los rincones, vamos a decir así, por igual, y es mucho más fácil. Vale. ¿En qué usamos el más fluido o menos fluido? ¿De qué va a depender? Ya te digo, cuando vamos a hormigonar un elemento como un forjado, con una armadura muy tupida, con mucho hierro, mucho acero, mejor dicho, pues entonces es muy recomendable hormigonar con una consistencia fluida. Te va a ayudar a que el hormigón discurra por todas partes y por igual. Si, por ejemplo, un ejemplo que me gusta poner, pero es muy tonto, si estamos hormigonando una rampa de una escalera, Sí. que tenemos una pendiente, pues tienes que hormigonar con un hormigón más duro, en este caso una consistencia plástica o blanda. Ajustarte, en este caso el constructor, el arquitecto, ajustarse a las condiciones que tiene en cada momento. Hablando de hormigón, también habría que hablar de la vivienda. Eh, los precios de la vivienda están disparados. Tengo un problema de vivienda en España y después, además, en Málaga precisamente sí que hay un problema grande. Em, ¿Crees que aparte del mercado inmobiliario y de todo lo que conlleva pues el sector inmobiliario, hay un problema también del aumento del precio de las materias primas como el hormigón? La- ¿O influye o no influye eso ahora mismo? Las materias primas todas se han disparado. Desde que hubo el tema de la guerra de Ucrania, sobre todo, y se disparó el coste de la energía, la verdad es que se encarecieron todas las materias primas del hormigón me refiero, cemento, árido, aditivos, todo, la mano de obra. Pero también digo muchas veces, José Luis, que si nos paramos a analizar el coste del hormigón, que el hormigón es el esqueleto, es la estructura, es lo más importante de tu vivienda, pues el coste del hormigón con respecto al precio final de esa vivienda no llega ni al 10%. O sea que muchas veces es verdad que este debate sale, que achacamos que es que se ha encarecido mucho la vivienda por el precio del cemento, del hormigón. Bueno,
todo suma, ¿no? Pero cuando tú te paras a analizar, como digo, es el coste de algo tan esencial como es el hormigón en una casa, no suponga ni el 10%, pues bueno, pues hay que hacérselo ver para los que ponen en duda eso, que por el hormigón se está encareciendo la vivienda. Yo no comparto esa teoría. Has contado antes que durante la crisis se profesionalizó y tuvisteis que un poco sobrevivir a base de eficiencia. Eso también hizo que muchas empresas quebraran, muchas empresas pequeñas o que no tuvieron el pulmón para aguantar esa racha, esa crisis. Em, a partir de ahí y ya en los últimos años con la digitalización, ¿qué nuevas tecnologías se están aplicando en el sector de los áridos y qué tendencia tiene pues esto a aplicar también el tema de la digitalización? Sí. Las nuevas tecnologías lo que están aportando al mundo del árido principalmente es tener plantas totalmente automatizadas. Nosotros tenemos un operario en planta que básicamente lo que hace es controlar. Pues la planta está totalmente automatizada. ¿Qué nos está aportando también? Y yo creo que eso no le damos la importancia que realmente tiene. Estamos siendo capaces de manejar una cantidad de información que a lo mejor antes la teníamos, pero no, era muy difícil tenerla en una pantalla delante tuya con 5 KPIs, con 5 datos importantes, que eso te ayuda muchísimo, José Luis, a tomar decisiones y te ayuda mucho a ver qué KPI, no está funcionando todo lo bien que tiene que funcionar nuestro proceso de producción. Eso por una parte. Luego, por otra parte, las nuevas tecnologías nos están ayudando también a ser mucho más sostenibles. En las plantas donde hay lavado del árido, estamos alcanzando unos niveles de reciclaje de agua grandísimos, gracias a las nuevas tecnologías y cada vez a maquinarias más sofisticadas y más especializadas. Si nos pasamos a la rehabilitación o restauración de terreno, las nuevas tecnologías están aportando en la maquinaria que nosotros, por ejemplo, empleamos en nuestras graveras, a que se entreguen terrenos con una planificación y una exactitud en la pendiente justa que queremos darle a esos terrenos, vamos, alucinante. La verdad que las nuevas tecnologías están ayudándonos mucho. Perdón por la interrupción, solo es para deciros que lleváis la mitad del podcast. Si habéis llegado hasta aquí, es porque os está aportando valor. Quería daros las gracias por el apoyo y deciros que para seguir creciendo y mejorando el podcast nos viene súper bien que le deis al botón de suscribirse. No os molesto más, seguid disfrutando del episodio. También existe ahora una tendencia a los áridos reciclados. ¿Qué Sí. importancia está adquiriendo este tipo de árido? ¿O todavía está todo muy, muy verde? Sin duda que los áridos reciclados tienen una importancia fundamental. La economía circular, fundamental. Pero sí es verdad que, para empezar, el código estructural ya limita el uso del árido reciclado para la fabricación del hormigón. No deja utilizar más del 20% en tu receta de dosificación, que tú muy bien has dicho antes. Es verdad que si la dirección facultativa de la obra firma y acepta y autoriza un uso mayor, lo puede hacer. Pero sí es verdad que ojalá cambie pronto. Sí es verdad que todavía estamos un poquito en unos volúmenes bajos del consumo de áridos reciclados en España. También una cosa importante, José Luis, que de esto no se habla mucho, pero es mi percepción. Hoy en día el árido reciclado se puede decir, sin entrar, porque cada mercado o micromercado es un mundo, ¿no? Pero a grosso modo y de media, podemos decir que el árido reciclado tiene el mismo precio que el árido natural, si no más. Y yo creo que eso nos incentiva a utilizar árido reciclado, en mi opinión. O sea, ¿crees que le queda todavía mucho camino por recorrer al árido reciclado? Sí. Y que, bueno, ¿qué era árido reciclado? Que no sé si no lo hemos dicho todavía, no lo hemos explicado, que igual la gente no lo sabe. Bueno, el árido reciclado básicamente de la demolición de obras,
los RCD de obra, principalmente del hormigón que sacamos de obra. Se trae una planta, un gestor de residuos autorizado y se tritura, se vuelve a triturar y a clasificar. Eso es básicamente el árido reciclado. Con las cribas se le da la granulometría que tú necesitas, arena, las gravas, las distintas granulometrías de grava, y en definitiva eso es el árido reciclado. Darle una vida más a algo que en su día ya fue árido. Em, Comentabas que fuera de cámara me comentaba que últimamente tenéis más normativa medioambiental que minera, o que manejáis más normativa ambiental que minera. Después hablaremos un poco de las restauraciones de las canteras, pero quería preguntarte en concreto con las limitaciones ambientales que tienen el tema del hormigón en concreto. ¿Qué, qué limitaciones o cómo se está adaptando el sector a esa normativa de medio Sí, ambiente? el árido el sector del hormigón, perdón, en los últimos años ha hecho un cambio brutal. La normativa que no había cambiado en los últimos 15 años ha cambiado en estos últimos 4. En el 2019 entró en vigor el Real Decreto 163/19, que es sobre el control de producción y fabricación de hormigones. Ese Real Decreto ya es bastante restrictivo y te dice cómo tienes que trabajar también de manera sostenible. Por ejemplo, por poner un caso muy concreto del hormigón, tenemos que tener las balsas de lodo donde lavamos nuestros camiones con los restos del hormigón sobrante. Nos dicen que hormigón que viene devuelto a la central, podemos reutilizar. En fin, en definitiva, ahí lo que te indica cómo debemos de trabajar para llegar a alcanzar el desperdicio cero, como decimos en nuestra empresa, en Prebetón. Eh, Eso fue en el 19. En el 21 entra en vigor el Código Estructural, que sustituye a la EHE 08, que también te habla, por supuesto, no solo de hormigón, de árido, de mortero, de acero, de puesta en obra. Ahí también hay un capítulo destinado a la sostenibilidad, a cómo reducir la huella de carbono a la hora de construir un edificio o un elemento, ¿no? En obra. Hoy en día, José Luis, por ejemplo, ANEFO, la Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Preparado, uno de los principales debates que insistimos una y otra vez es la reducción de huella de carbono en la fabricación de nuestro producto, del hormigón. El año pasado, o hace año y medio, ANEFO puso al servicio de todos los asociados una calculadora de CO2. Somos capaces de medir la huella, el CO2 que emitimos a la atmósfera, pero no solo como empresa, sino como producto por producto. Con esto te quiero decir la importancia que se le está dando al sector, a la sostenibilidad, a las emisiones, a reducir las emisiones, a bajar la huella de carbono, etcétera. Bueno, Juan Carlos, formas parte también de dos asociaciones, tanto la Asociación de Árido ANEFA como la de Hormigón. ¿Cuál es tu labor dentro de esas asociaciones y a qué se dedican esas asociaciones? Soy el presidente de ANEFO en Andalucía y Extremadura. Y bueno, ANEFO básicamente, como cualquier asociación, te da soporte técnico y jurídico. Soporte técnico en el hormigón es fundamental. Como he dicho antes, los últimos 4 años ha habido un cambio de normativa que no lo habíamos sufrido en los anteriores 15 o 20 años. Entonces está siendo fundamental. Y en definitiva, ANEFO lo que busca es fomentar, es muy insistente y fomenta mucho la aplicación de procedimientos y protocolos en temas de seguridad y salud laboral para bajar la incidencia y el índice de frecuencia de accidentes en el sector. La sostenibilidad es un caballo de batalla, como hemos comentado antes, el tema de la huella de carbono, disminuir las emisiones de CO2 en nuestro proceso de producción y la calidad. La calidad es fundamental. Además, el hormigón tiene una cantidad enorme de tipos de hormigón. El hormigón hace 20 años solo se miraba la resistencia. Hoy en día, además de la resistencia, es muy importante en el nuevo código estructural la durabilidad de ese hormigón. En fin, esa es la principal, que no es poco, caballo de batalla de ANEFO. Es verdad que estoy en ANEFA también, que es la Asociación Nacional Fabricante de Árido. Soy la Junta Directiva de ANEFA y tengo el honor de presidir el Comité de Medio Ambiente.
Y bueno, pues básicamente lo mismo, pero con los áridos. Es una asociación que está muy presente no solo a nivel nacional, sino en Europa, velando por los intereses de sus asociados, que son los fabricantes de áridos, pero de una manera siempre con la sostenibilidad en la cabeza, mirando evidentemente la sostenibilidad también, la huella de carbono. Fue hace ya muchos años, el hormigón también lo tiene. Impulsó las DAP, la Declaración de Producto Ambiental de Producto, perdón, la Declaración Ambiental de Producto, algo fundamental para saber qué es lo que tenemos cada uno, dónde estamos, cuánto emitimos a la atmósfera. En fin, son asociaciones que yo soy un fiel defensor de las asociaciones. Es verdad que algunos que dicen, bueno, una asociación no sirve para nada. Claro, tú no te das cuenta porque cuando una asociación consigue algo, no lo consigue solo para sus asociados, lo consigue para todo el sector. Entonces, bueno, es un poco injusto Que llega al beneficio, pero no sabe de dónde. efectivamente. Pero bueno, esa es labor de nosotros también, de difundir y de dar a conocer la importancia de estar en una asociación potente como en este caso ANEFA o ANEFO. Bueno, el presidente de ANEFA, César, lo hace, también ha estado en el podcast. ¿Y qué proyectos tenéis dentro de la asociación? Sé que hay en octubre una feria de árido en Córdoba, que por lo visto está teniendo mucho éxito. Sí. Esta es la 7ª edición de un Congreso Nacional de Áridos. La verdad que el congreso que organiza ANEFA junto a la FDA, la Federación de Áridos de España, es una auténtica pasada, hay que decirlo, muy, muy, muy bien organizado. Es un congreso de muy alta calidad técnica. Hay ponencias y mesas redondas con un nivel altísimo de personalidades y vamos, que nos van a poner a la última de toda normativa, de lo que se está viendo en Bruselas, que algunas veces nos parece muy lejano, pero lo tenemos aquí en muy pocos meses o años. Eso por una parte, que como tú bien has dicho, este año, el 21 de octubre, comienza el Congreso Nacional de Áridos en Córdoba. Además tenemos la suerte de que en esta 7ª edición ya va a ser por primera vez en una ciudad andaluza, además preciosa. Efectivamente parece que las inscripciones, los está funcionando muy bien. Estoy convencido que se reúnen todas las condiciones para que sea un verdadero éxito. OANEFA también lleva muchísimos años convocando los premios de sostenibilidad. Creo que eso es fundamental para que cualquier fabricante de áridos, ya sea una cantera o una gravera, abramos nuestras puertas. Yo creo que no tenemos nada que esconder de ninguno, que trabajamos lo suficientemente responsable y mirando la sostenibilidad como para que la sociedad en general vea cómo se trabaja. Yo creo que eso es la misión y la tarea pendiente que tenemos los fabricantes de áridos. Algunas veces vamos como estamos un poquito en el foco, pues no, hay que trabajar, yo creo que, y abrir las puertas y mostrar. Esos premios pues nos están dando mucha visibilidad a los fabricantes de áridos en positivo. El hormigón el año pasado celebró su primer congreso de los fabricantes de hormigón, fundamental. También organizó la primera convocatoria de sus premios de ANEFO. Siempre igual que en el árido hay categorías de sostenibilidad, biodiversidad, restauración, seguridad de salud, innovación. O sea, como digo, yo soy fiel defensor de todas estas herramientas porque al final, es como yo digo, hay que comunicar. Como decíamos antes, Sí, si no se comunica, si no se sabe, pues no existe. no existe. Bueno, quería preguntarte, lo has tocado. Bueno, antes de nada, un dato. En octubre, ¿qué fechas son para la gente Sí. que quiera asistir al congreso? Sí, es el 21, 22 y 23 de octubre, que es un miércoles, jueves y viernes. Vale. Viernes es la jornada de visita técnica, que en esta ocasión, aunque como digo es en Córdoba, se va a visitar la campa de exposiciones y de práctica o de prueba de Caterpillar en Málaga, precisamente. Vale. Creo que va a ser un congreso muy, muy bonito. Además, el congreso, como digo, lo organizan muy bien. Hay
un calendario de acompañantes, las personas que acompañan al... Y bueno, Córdoba, yo creo que cualquier ciudad andaluza, pero Córdoba, Sí. yo creo que esas visitas van a ser insuperables. Bueno, ¿por qué los áridos son desconocidos y tienen tan mala prensa o ninguna prensa, más bien? Sí, yo creo que el que sean tan desconocidos es verdad que no lo entiendo, como digo. Voy a dar unos datos que antes se me ha pasado. Dentro de la industria extractiva, perdón, de España, el subsector del árido es el subsector número uno en volumen de producción. El número uno. Es el número uno, que para mí este dato es impresionante, el número uno de generación de empleo. El 40% del empleo que genera la industria extractiva en España lo genera el árido, la industria del árido. Como digo, número uno también el volumen de producción. Número uno de explotaciones mineras activas. Tan solo es el subsector número dos por detrás de la minería metálica en volumen de negocio. Y es algo que se entiende muy fácil. No podemos comparar el precio final de una tonelada de árido con una tonelada de cualquier mineral metálico, como el cobre, por ejemplo, ¿no? Pero no entiendo por qué es el gran desconocido, porque lo tenemos, como tú has dicho, estamos rodeados. La imagen que tenemos, bueno, yo creo que en general toda la industria extractiva, pues tenemos una prensa un poco negativa, vamos a decirlo de manera suave, pero eh, yo creo que todo el mundo quiere vivir unas condiciones cómodas o lo más cómodas posible. Si no tuviéramos árido, es que voy a decir algo que parece de perogrullo, pero es que es así. Si no tuviéramos árido, no tendríamos carretera. Si no tuviéramos árido, no tendríamos vivienda. Como dice un amigo mío, yo no creo que nadie quiera volver a la época de las cavernas y vivir en cuevas. En fin, que hay que hacer las cosas de manera responsable y sostenible. Yo soy el número uno, el primero que me pongo ahí. Pero yo creo que la visión que tiene algún sector de la sociedad, no todo, por suerte, no es acertado. Por eso insisto que está en nuestro debe el abrir las puertas, enseñar cómo trabajamos, cómo hacemos las cosas, cómo rehabilitamos, cómo restauramos. ANEFA impulsa otra actividad que nosotros desde Prevetón somos fiel defensor y todos los años la hacemos, que es el Día del Árbol, los áridos y la biodiversidad. En Sevilla lo llevamos haciendo muchísimos años, lo hacemos en Manilva, en Arco, en Badajoz, en todas nuestras canteras de gravedad. Y es un día muy bonito en el que se invita a un colegio de la zona, en el que se le explica a los niños lo que es el árido, cómo se extrae el árido, y le enseña una zona cómo estaba antes de empezar la explotación, una zona en explotación y una zona restaurada. Y la verdad es que los niños se van súper, súper, súper emocionados y muy contentos. Esa es nuestra obligación, enseñarle a la sociedad lo que hacemos. Bueno, en Brevetón habéis recibido varios premios por el tema de restauración. En concreto, algunas canteras que yo conozco muy ¿Conoces bien? conozco bien. Explícanos un poco por qué habéis recibido esos premios, cuáles son esos proyectos y cómo lo habéis hecho. Y la verdad, bueno, yo que los conozco, me impresiona ver en algunas zonas, pues que no te crees que realmente haya existido allí una explotación minera porque se queda completamente como si fuera una explotación agrícola Totalmente. normal, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poquito. Es verdad que hemos tenido la suerte de recibir varios premios, algunos a nivel andaluz, otros muchos a nivel nacional y algunos también, como el del Toril, que tú conoces bien, a nivel europeo, que los concede la UEPG, la Asociación Europea de Áridos. La verdad que el del Toril es una restauración, tú conoces bien, como digo, esa explotación muy grande, casi 200 hectáreas, y lo que impresiona es ver que una explotación tan grandísima vamos restaurando de manera paralela a la explotación y que la superficie afectada es muy pequeña. Eso verdaderamente es lo que yo creo que es el valor de ese modelo de explotación. Y bueno, como tú bien dices, pues hay zonas que una vez que han sido explotadas,
parece como que allí no ha pasado nada. O sea, no eres capaz de distinguir una zona ya restaurada con una zona que todavía no hemos explotado. Luego hicimos otro proyecto muy bonito en Cortijo Nuevo, también en San José de la Rinconada, que también no sé si te la conoces bien, eh, que el proyecto se llamaba Áridos por Naranjas, o Naranjas por Áridos, perdón. Es una explotación minera que en paralelo tenemos 4 actividades. Sigue la explotación minera, que todavía está activa. Tenemos terrenos recuperados, más del 85% puesto en valor otra vez para la actividad agrícola. Los terrenos de los dueños de esos terrenos, perdón, al ver cómo se les quedó de nuevo y recuperar su plantación de naranjos, se atrevieron, hicieron una inversión en una nave que tenían en esos mismos terrenos de una planta de lavado y clasificado, en este caso, pero de naranja, no de árido. O sea, incorporamos aquí la industria agroalimentaria. Y también había un pequeño cortijo totalmente derruido que ayudamos entre las dos partes a reflotarlo y hoy en día es una casa de turismo rural. Yo creo que es un ejemplo muy bonito de que con interés, con planificación y por supuesto con los medios financieros también adecuados, pues se pueden hacer cosas muy, muy bonitas y que aportan mucho valor al entorno local. Bueno, yo he comentado porque sí que he visto en alguna ocasión y lo comentábamos, la capacidad que tienen esos terrenos de generar riqueza y diferentes negocios. Un terreno en esa zona un terreno agrícola, que ya está dando una rentabilidad, se aprovecha el árido, incluso muchas veces se restaura con RCD o con residuos y sirve también para reutilizar y esa economía circular, que también se está generando otro beneficio, aparte del árido, y después se vuelve a restaurar, se queda perfectamente como una actividad agrícola. Incluso ahora se está dando que le están poniendo placas solares. Sí, O sea, están produciendo el mismo terreno, sí. llega a producir incluso 4 Actividades en actividades paralelo. diferentes. Increíble y cómo es un ejemplo de cómo generar riqueza en un espacio pequeño, ¿no? Totalmente. Y siempre con sinergias y compatibilizando todas esos negocios, ¿no? Totalmente. Em, ¿qué le dirías a alguien que te dice que el sector de los áridos es un sector pues poco innovador, aburrido, pasado un poco, digamos, de moda o que es muy clásico, ¿no? Pues evidentemente le diría que es evidente, valga la redundancia, que no lo conoce. Si algo tiene el sector nuestro es que no es nada aburrido. Es, como decía al principio de nuestra conversación, cada día es distinto. No tienes ni un día igual, ninguno. Eso para las personas que quieran un trabajo relajado, eso pues evidentemente no se lo puedo aconsejar. Pero al que le gusta eso, que se pasen los días rápido, que todos los días haya retos nuevos, distintos, pues es un sector muy bonito. Es verdad que a nosotros nos gusta, es nuestra formación académica y es lo que nos gusta. Eh, la innovación en el árido es fundamental, las nuevas tecnologías, fundamental. Mejorar la eficiencia, mejorar el consumo, bajar el consumo de agua, tener productos con menor huella de carbono, eh, las da cada vez ajustar más para tener productos más sostenibles. Es totalmente un sector con un futuro impresionante. Además, todos leemos la prensa, vemos la tele, las nuevas noticias que Europa por fin ha reconocido una serie de elementos de materias primas como materias esenciales. La pena, la pena por lo menos para mí y para muchos compañeros, es que a los áridos no estén incluidos en ese listado. Creo que injustamente no están incluidos en ese listado. ¿Cuál dirías que es el mayor mito que hay en los áridos de los hormigones? Y desmontalo, si es desmontable. Sí, sobre todo en el hormigón. En el hormigón siempre se ha dicho que es un sector poco profesionalizado.
y no le faltaba razón en su día. Eh, Saco muchas frases de amigos y míos compañeros, pero a mí me gusta mucho esta frase que el delegado de ANEFO precisamente en la zona sur me dice: Juan Carlos, es que en España tenemos fabricantes de hormigones y hormigoneros, y no es lo mismo. Él con eso hace un resumen que los que conocemos el sector lo explica muy bien con 4 palabras. Es verdad que hace 20 años era un sector poco profesionalizado. El árido tiene una ventaja, como tú bien sabes, que toda explotación minera por ley necesita un técnico cualificado. El hormigón eso no lo ha tenido hasta que se incorporó el Real Decreto, que necesita un técnico cualificado que sea el responsable del sistema de gestión de calidad. Y creo que eso ha hecho cambiar el sector. El Real Decreto tiene muchos puntos mejorables, totalmente de acuerdo. Pero que hemos dado un pasito en positivo, estoy convencido. Hoy en día, hacer hormigón no es mezclar, como yo decía al principio, también 5 materias primas, no. Hacer el hormigón sostenible, con que cumplas la resistencia requerida y además que sea con un porcentaje de durabilidad la que te exige el proyecto en cuestión, no todo el mundo es capaz de hacerlo. Es verdad que el hormigón con respecto al árido o el cemento mucho más tiene unas barreras de entrada pequeñas y cualquiera, entre comillas, entiéndame, puede montar una central de hormigón. No es muy complicado. Entonces yo creo que ese es el principal problema que tiene el hormigón, que tiene unas barreras de entrada, a mi entender, bajas. Y El, eso, el árido es distinto. El árido, tú sabes lo complicado que está obtener las licencias administrativas para poder empezar una explotación minera. Una planta de árido no es fácil, no es barata y todo el mundo no sabe de árido. Las barreras de entrada del árido son mucho mayores. ¿qué desafíos crees que afronta el sector en estos años que vienen? Sin duda, además, el que no se suba al carro se queda ahí, lo tengo clarísimo. El tema de la sostenibilidad. Nuestro hermano mayor y la materia prima principal, no en volumen, pero sí en importancia, del hormigón, que es el cemento, lleva ya un par de años trabajando en una gama de productos sostenibles, con baja huella de carbono, con menor emisión de CO2 a la atmósfera. El fabricante de hormigón que no se suba a ese carro, en 2-3 años lo va a pasar mal. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para subirnos a ese carro, utilizar cemento con baja huella de carbono, utilizar áridos reciclados cuando se pueda y donde se pueda, no en todos los sitios hay áridos reciclados, utilizar aditivos adecuados, que es muy importante el tema de los aditivos, para reducir la huella de carbono, utilizar energía eléctrica sostenible, por ejemplo, es muy fácil y no es caro utilizar placas fotovoltaicas en nuestras centrales de hormigón. Para mí eso es fundamental, y en el árido 3/4 de lo mismo. El fabricante de árido que no sea capaz de cada vez ser más sostenible, de cumplir con la legislación y no solo cumplir con la legislación, ir un paso más allá y hacer tus cosas bien en la rehabilitación, restauración, puesta en valor. eh, eh, Permíteme la expresión, está muerto. Yo lo entiendo así. Y, en fin, en definitiva, estamos buscando los dos sectores y además van en paralelo a las dos asociaciones. Tener entornos, yo lo resumo en una frase: tener entornos de trabajo mucho más seguros, mirando la seguridad y salud laboral, tener ese entorno de trabajo más sostenible y, algo muy importante, que ahí sí nos tenemos que poner las pilas todos, aportando y colaborando con el entorno local. Es lo que te decía, es nuestra tarea, la tarea del sector que tenemos pendiente. Bueno, Juan Carlos, para ir terminando, bueno, sabes que el objeto un poco del podcast es dar a conocer lo amplio y la totalidad del sector de la minería, de la energía, de las materias primas, también de la profesión del ingeniero de minas. Em, ¿qué mensaje darías a aquellos jóvenes que están pensando en estudiar la carrera o introducirse en el sector de la minería y que cómo les animarías? Yo lo tengo clarísimo. Para mí es una oportunidad única
para que los jóvenes, evidentemente que tengan algo de vocación, aunque luego la vocación, luego te pica el gusanillo una vez que te incorporas, aunque esa vocación al principio no la tengas muy desarrollada. Como digo, una oportunidad única para incorporarse al sector sobre todo del árido, sector de la industria extractiva, de la minería en general en España. Me acuerdo cuando yo estudiaba, cuando terminaba de estudiar, estábamos en plena crisis de la minería del carbón, que era lo importante. Acuérdate en aquellos momentos, en los años 90, y lo veíamos todo negro, nunca mejor dicho. Hoy en día es al revés. Hoy en día tenemos una industria de la minería metálica súper fuerte, en Andalucía fortísima. Tenemos una industria del árido, extractiva del árido en Andalucía muy fuerte, muy potente, muy profesionalizado. Yo lo único que puedo hacer a los jóvenes que sean valientes y que aquí estamos esperándolos. La verdad que el tema de los recursos humanos en cualquier sector, yo creo que hoy en día está cada vez más complicado, así que tenemos que hacer cada vez, ese otro punto que nos tenemos que apuntar en nuestro debe, tenemos que hacer de nuestros sectores, tanto el del hormigón como el del árido, más atractivos para traer valor humano que nos aporte en un futuro.